¿Nos puede contar cómo arrancó todo esto? Y tenemos que ir a 55 años atrás, Sí. porque esta película de ahora, la que estamos viendo, ya la vimos en varias oportunidades. Ujú. Las últimas, la más importante en el año 2014, cuando Israel invadió directamente la Franja de Gaza, Ujú. mandó a sus tanques, aviones, buques de guerra para bombardear masivamente la Franja de Gaza, mató a cerca de 2.000 palestinos, entre ellos unos 500 niños y niñas. Muchos soldados israelíes cayeron en combate con las fuerzas palestinas, y además desde la Franja de Gaza se lanzaron cohetes hacia ciudades israelíes. Esto podemos remontarnos a varios años atrás, y yo te podría decir otra vez, la película 2014 ya la vi antes también, Claro. la vi muchas veces antes. Entonces, justamente, ¿cuál es el nudo central? Hoy el nudo central, que los israelíes tratan de mirar para otro lado, y por eso festejaron con bombos y platillos el año pasado, cuando Trump impulsó unos acuerdos de paz con unos países árabes que son irrelevantes para la centralidad del conflicto palestino-israelí, como Emiratos Árabes o Bahrein, es la ocupación israelí de hace 55 años de un territorio que es conocido internacionalmente como Cisjordania, la Franja de Gaza, que es un pequeño territorio de unos 60 kilómetros de largo por unos 15 de ancho, y la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, que es donde esta última vuelta, esta última película, como yo te decía, esta película ya la vi, Sí. esta última película tiene los mismos argumentos, solo que comenzó de una manera diferente. Respighi sabe mucho de cine, así que también lo puedes incorporar. Sí. Comenzó con en la ciudad de Jerusalén, con enfrentamientos, porque Israel, ¿se acuerdan del Pac-Man, ese jueguito que iba comiendo? Sí, buena, Israel, gran metáfora, dale. Israel entra en Cisjordania en 1967 y hasta el día de hoy avanza como un Pac-Man comiéndose todo ese territorio. Se lo va comiendo. Es como que, para que la gente nos pueda entender más o menos, los mapas son importantes. Sí. Imagínense que, olvídense el tamaño, ¿no? Pero Sí. imagínense que la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, es el Estado de Israel, Sí. y que tenés en provincia de Buenos Aires, en Avellaneda, la Franja de Gaza, y en Vicente López, Cisjordania. Sí. Obviamente, entre Avellaneda y Vicente ¿Cómo López, llegas? para llegar, tenés que cruzar la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Claro. Israel no te lo permite, Claro. primero. En segundo lugar, Israel dice que en realidad todo ese territorio de provincia de Buenos Aires es mío, aunque esté habitado por gente que pertenece a la provincia de Buenos Aires desde hace siglos. Sí. Entonces te lo va comiendo, se mete, te come Avellaneda, te come Sarandí, te come Quilmes, te come Lanús, y del otro lado hace lo mismo, te va comiendo permanentemente el territorio. En realidad, dije, en Avellaneda no te come nada porque, que vendrías a la Franja de Gaza, porque no nos interesa, porque está súper poblado y mejor dejarlo de lado. Pero yo sigo controlando quién entra y quién sale. Claro. Por eso, según la legislación internacional, Israel es una fuerza ocupante. Claro. Lo de 55 años es fundamental, porque todo lo que estamos viendo hoy tiene que ver con que los palestinos quieren un Estado independiente en Cisjordania, la Franja de Gaza y la mitad de Jerusalén, que no era israelí hasta el 67, e Israel dice, eso me pertenece. Ahora, la pregunta, Pedro querido, yo tuve la suerte de ir varias veces a Palestina y a Israel, ¿no? La pregunta es, cuando después de la Segunda Guerra Mundial la ONU decide que el pueblo de Israel o Israel tenga su territorio ahí en lo que vos llamás Cisjordania, era Palestina, digamos. Lo que era Palestina bajo el mandato británico, estaba ocupado por los británicos. Eso. ¿Cuándo dividen? La razón que quiero saber, ¿por qué eligen ese lugar para el Estado de Israel? Vamos a la historia, que está bastante contada en mi libro. Sí, vamos a leer. Ya quiero comprarme ya. Este fin de semana me voy a leer tu libro que se llama 100 preguntas y respuestas sobre el conflicto palestino-israelí. Quiero, dale. Donde todas esas preguntas que vos me estás haciendo, que son las preguntas que siempre me hacen, sí. Por eso escribí el libro, con Perfecto. las preguntas que yo iba recopilando, sí. están ahí. A fines del siglo XIX, sí. Ese territorio
era parte del Imperio Otomano. Sí. Los turcos dominaban ese territorio y convivían judíos, musulmanes y cristianos sin mayores problemas. En paz. Sí, Se peleaban entre ellos ahí un poquito, pero... Un poquito, pero una de las cosas que prevalecía era que la ley de cada una de las comunidades era como interna. Si un judío mataba a un judío, en principio se ocupaba la comunidad de resolver el problema. Claro. Si un cristiano mataba a un cristiano también, aunque estaba el Imperio Otomano que imponía algún tipo de reglas. Pero no se olviden que el Imperio Otomano era un Estado-nación como lo conocemos hoy, nosotros, con leyes para toda la población. Era una ocupación. El Imperio Otomano se desintegra durante la Primera Guerra Mundial y entran los británicos y los franceses que se reparten el Medio Oriente, literalmente. En unos acuerdos muy famosos que se llaman Sykes-Picot, agarran regla y lápiz y dicen, esto va para ustedes, esto va para nosotros. Y no le preguntan a la población local, ni una palabra, Ocupan el territorio fruto de la desintegración del Imperio Otomano. En ese momento, ese territorio pasa a llamarse Palestina bajo el mandato británico. Perfecto. O sea, la Liga de las Naciones, antecesora de Naciones Unidas, le da ese territorio al Reino Unido. Y lo maneja. Ahí vivían judíos, musulmanes y cristianos. Sí, señor. Judíos perseguidos en Rusia principalmente a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a raíz de las persecuciones, se van. La mayoría no va a ese territorio que se llama Palestina, la mayoría va a Estados Unidos, Sudamérica, Europa, y muy pocos van a ese territorio que la verdad sabían poco y nada. Hoy entras a Google y podés ver hasta una calle, tu calle donde vos vivís la podés ver. Bueno, hace 100 años Google no funcionaba. Entonces lo que sabían de ese territorio era realmente muy vago, de algún que otro historiador que estuvo ahí, que fue a caballo, o como fuere. Ahora bien, a fines del siglo XIX aparece algo novedoso en Europa. Por supuesto estoy haciendo una simplificación. Sí, me encanta como que se nota que sos profesor, dale. A fines del siglo XIX, un grupo de judíos occidentales, europeos, dice, no puede ser que seamos un pueblo perseguido por siglos, hay que encontrar una solución a esta persecución. Bien, ¿qué hacemos? Bueno, es la época que están haciendo los estados nacionales en Europa. Entonces, obviamente ellos piensan con la matriz europea, hay que crear un estado nacional. ¿Dónde? ¿Dónde lo hacemos? Bueno, el único lugar donde nosotros tenemos un vínculo histórico a través de la religión, de la Biblia, es el territorio que hoy está ocupado por los otomanos y además donde hay judíos. Alguno tira Patagonia, otro tira Uganda, pero rápidamente es descartado porque no había algún vínculo histórico. Pero con ese territorio sí, en Jerusalén, en Haifa, en Sfat y en otros lugares había población judía que estaba viviendo de ahí hace siglos. Y además está Jerusalén, que desde el punto de vista religioso, tiene un vínculo histórico muy fuerte porque muchas de las plegarias de la religión judía se habla de Jerusalén. Oh, si me olvidara de Jerusalén, se me caerá la mano. O sea, ese tipo de cosas eran muy importantes. Pero el movimiento que nace en esa época no era religioso. Sionismo. Era el sionismo, era laico. Porque los europeos que impulsaban ese movimiento, influenciados por las ideas europeas, eran básicamente laicos. Pero comienza un proceso de migración hacia ese territorio ya ocupado por los británicos. Pero la historia tiene sorpresas, aparece el nazismo, comienza a perseguir, ocupar, y muchos de los judíos que estaban en gran medida asimilados en Alemania, en Austria, o en Polonia, o en Rusia, o en otros lugares, Checoslovaquia, donde fuere, comienzan a emigrar a ese territorio llamado Palestina bajo el mandato británico. Solo que ese territorio no estaba vacío. La población local, mayoritariamente árabe, musulmana y cristiana, convivía con los judíos relativamente en paz. Ahora, cuando vienen estos judíos que vienen principalmente de Europa y dicen, nosotros queremos crear acá un estado solo de judíos, la gente que vive ahí dice, no, un momento, ¿cómo solo de judíos? Si quieren, vengan, no hay problema, vengan. Sí, pero estamos nosotros también. Ah, no, nosotros queremos solo un estado de judíos. Y ahí empiezan los enfrentamientos. Naciones Unidas, otra vez estamos haciendo un resumen. Sí, perfecto.
Pedro. En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, el exterminio de 6 millones de judíos. Sí. Mi papá era alemán, estuvo a punto de emigrar a Palestina, no pudo en un determinado momento, terminó en la Argentina. Naciones Unidas ve que hay conflictos, que hay enfrentamientos entre judíos y árabes, y dice, decisión salomónica, dividamos el territorio. La población árabe dice, no, minga, ¿por qué vamos a dividir? Si nosotros somos acá desde siempre. La población judía aplaudió, obvio. Si a principios del siglo XX no tenían nada, vienen Naciones Unidas en el 47 y dice, dividamos. Claro, yo me agarro lo que sea. Se crea el Estado de Israel, reconocido internacionalmente, con sus fronteras hasta 1967, que hay una guerra, y que Israel ocupa Cisjordania, la Franja de Gaza y la parte oriental de la ciudad de Jerusalén. Eso, el conflicto es básicamente el de hace 55 años con esta ocupación israelí, con un agravante, que es una ocupación militar con torturas, desapariciones, asesinatos, expulsión de población local, hasta tal punto que algunos exministros de educación israelíes, yo lo cito en mi libro, han calificado la política israelí hacia los palestinos de apartheid. Mirá vos. Vos dirás, a la flauta, eso es una expresión muy fuerte. Sí. Yo te digo, desde el punto de vista teórico, académico, ya que dijiste que soy sociólogo también, no es apartheid. Si nos adentramos en la comparación, el apartheid sudafricano con sus particularidades, y el que practica Israel no es apartheid, en lo teórico, en lo teórico. Ahora, en un debate político no cabe la menor duda. De hecho, todos los sudafricanos que lucharon en contra del apartheid en Sudáfrica te dicen que lo que hace Israel con los árabes es apartheid. No se meten en el debate teórico de los orígenes filosóficos del apartheid. No, y una pregunta que, a ver, Pedro Brigger, ya te dejamos porque tenemos que ir al noticiero en un minutito. Una pregunta que yo me hago siempre: ¿por qué cuando dividieron el territorio pusieron, doy ejemplo, si fuese la capital federal Israel, pusieron en Villa del Parque la Franja de Gaza y en otro lugar, y en Boedo el West Bank? ¿Por qué lo hicieron separado y no dividieron por la mitad y dijeron para arriba todo y para abajo? Decime la razón, porque no me entran en la cabeza. Muy sencillo. Cuando vos sos un diplomático, tenés que resolver un conflicto, mirás el mapa y decís, a ver, ¿dónde hay mayoría de musulmanes o de árabes y dónde hay mayoría de judíos? Claro. Pero además, como se venía con la Segunda Guerra Mundial y el trauma de lo que significó el asesinato de la población judía, en realidad se le da mayor territorio a los judíos, que eran minoría, y quedan entremezclados. No se puede hacer dos estados puros como se trató de hacer de alguna manera con Yugoslavia después de la guerra civil. Y la última pregunta, Pedrito Brigger, gracias, te quiero mucho. Escucha, ¿por qué cuando hay estos conflictos siempre aparecen las noticias de las bajas en Israel? Es un poco inocente la pregunta mía. ¿Y por qué nadie sale a discutir las bajas de los chicos? Por ejemplo, en Palestina, que hubo 9 muertos, nenes muertos este fin de semana. Antes de ayer. Creo que hay dos explicaciones. La más general, los medios de comunicación occidentales, que son los que dominan la agenda internacional, son por lo general pro-israelíes. Claro. Salvo matices, algunos que otros, pero en líneas generales los grandes medios de comunicación apoyan a Israel, porque además sus gobiernos, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, apoyan a Israel, entre otras cosas por el complejo de culpa, por lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si vos ponés Al Jazeera, que es la cadena árabe de Qatar, vas a ver mucho más de la Franja de Gaza. Y específicamente en la Argentina, lo primero que dije, aplica también a la Argentina, pero hay un elemento más. Hay muchos judíos argentinos que fueron a vivir a Israel. Entonces, si vos querés saber qué está pasando ahí, como periodista, ¿qué haces? Che, productor, productora, búscame a alguien en Israel. Está repleto de gente que hable castellano. Está repleto de periodistas. Sí, mucho argentino ahí, Exactamente. Y si le pedís a tu productor o productora, che, ¿me buscás a alguien en la Franja de Gaza? Y no vas a encontrar a nadie que hable castellano. Bueno, eso es un elemento fundamental. Desde lo periodístico vos buscás a alguien que pueda hablar tu idioma. Totalmente. Y además hay una cercanía cultural que vos tenés
con un argentino o argentina que vive en Tel Aviv, y que probablemente no tengas con alguien que vive en la Franja de Gaza. Muchos amigos tengo en Tel Aviv, es verdad, viviendo allá, sí, es verdad. Así que bueno, Pedro Brigger, gracias. Por ahí te llamamos la semana que viene porque esto no sabemos qué va a pasar. Te agradecemos muchísimo, Pedro. Un abrazo para ustedes. Y compren el libro que se llama ¿cómo? 100 preguntas sobre el conflicto palestino-israelí. Listo, ya lo voy a comprar. Editorial Capital Intelectual. Ya lo voy a comprar. Gracias, Pedro Brigger. Abrazo grande. Chao, chao.